saludarlo. Muy buenas tardes, doctor Zuluaga. Nuevamente un gusto saludarlo, como siempre. A Carolina, muy buenas tardes. Doctor Zuluaga, aquí aprovecho y le doy un dato. El 9 de mayo, este 9 de mayo, el próximo mes, son 12 años que tengo la oportunidad de estar acompañando a esta gran familia de Actualícese.com, que empezó nuestra, más que una relación laboral o comercial, es una relación de amistad y de familia. El 9 de mayo del 2008, exactamente cumplo 12 años de estar en esta gran familia llamada Actualícese.com, y como siempre es del mayor gusto estar con todos ustedes y con los usuarios, por supuesto. Bueno, ya pues que estamos... entonces deberíamos hacer una reunión. Carolina, ¿Señor? un momentico. Ya que estamos en estos comentarios, yo sí quiero hacer caer en cuenta que en esa primera oportunidad de hace 12 años, el 9 de mayo, nos sucedió una cuestión muy interesante con el abogado Alexander Coral. Nosotros buscábamos un consultor para que nos apoyara en Actualícese. Y resulta que colocamos el aviso en El País y en Occidente y nos pudieron haber llegado unas 108 hojas de vida de abogados laboralistas. Resulta que él, por iniciativa propia, se le ocurrió aparecerse en nuestra oficina y resulta que nos convenció en ese momento y quedó contratado, y las 112 hojas de vida ahí las tenemos todavía coleccionadas. Ven a reciclar, a reciclar. A reciclar. Bueno. Listo. Entonces, pues damos inicio, doctor. Con este tema tan preocupante. Y tan interesante, sí, señor. Bien pueda. Todo suyo. Doctor, le comento, estamos con varias personas invitadas que seguramente levantarán la manito para hacerle preguntas en directo. Y bueno, en el momento en que haya consultas o algo por parte del doctor Zuluaga o mías, pues estaremos también interrumpiéndolo para que sea pues un conversatorio y una charlita. Entonces, todo suyo. Doctor Zuluaga, ¿domo la palabra o quiere empezar con algún tema en particular? No. Tome la palabra. Usted es el que tiene los temas suficientes. Bueno, yo había preparado precisamente un material, unas diapositivas, y había hecho el fin de semana un pequeño video, pero más bien aprovecho y las uso en este instante, que denominé, con todo lo que está pasando, que denominé mitos y verdades sobre la suspensión del contrato de trabajo. Y sobre la base de ese tema, quiero que hablemos o repasemos el tema de qué es o qué se puede hacer con el tema de las vacaciones ahorita, las vacaciones acumuladas, las vacaciones compensadas, pero las vacaciones anticipadas, vacaciones acumuladas, las licencias. Yo creo que se ha dado, Carolina y el doctor Zuluaga, esta semana o estos 15 días, nos han tenido a punta de boletines de prensa, los medios de comunicación, el Ministerio del Trabajo. Salió por allí esta semana, salió de que no se podían las licencias no remuneradas, entonces se generó especulaciones sobre eso, que no se puede suspender, que no se puede una cosa, que no se puede tener. Entonces yo quiero es que aclaremos esos aspectos y los aclaremos no solamente para darle tranquilidad a los empresarios, sino también para que los trabajadores sepan que el empresario tiene unos mecanismos. No quiero decir que se va a pasar por encima de los trabajadores, sino que hay unos mecanismos establecidos en la ley, y sobre la base de lo que está en la ley entramos a estudiar qué se puede, qué no se puede. Todos, sin lugar a dudas, todos vamos a perder. Todos tenemos que hacer grandes sacrificios con lo que se nos viene. Yo creo que lo que se nos viene no han sido estos 8 días, lo que se nos viene es lo que falta del aislamiento social obligatorio, más la repercusión económica que vamos a tener durante muchos meses posteriores al tema del levantamiento de las medidas de aislamiento social, y más aún que muy posiblemente se vayan a prorrogar. Entonces, quiero hablar sobre el aspecto jurídico de la opción A, B, C, D, F, G, y ir explicando cada una de esas, ¿ok? ¿Les parece? Coral, sí. Me inquieta Perfecto. mucho las resoluciones o decisiones que toma el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien con resoluciones, no sé, si está saliendo por encima del Código Laboral, y eso es lo que más me preocupa.
que de pronto entremos a tomar decisiones nosotros con unas atribuciones que se está tomando el ministro, o si debido a esta decisión del gobierno, entonces tiene derecho a hacerlo. No, y sobre eso quiero hablar y sobre todo eso va a ser la exposición. Y es que, y lo digo con todo el respeto al ministro o al ministerio, no al ministro, sino al Ministerio del Trabajo. Nos Él es están contador contando, público, para que lo sepa. claro, nos están contando o nos están hablando de verdades a medias. No mentiras, sino verdades a medias. Y sobre eso quiero explicar varias cosas. Entonces, voy a mostrar un momento, por ejemplo, Carolina, me apoyas y me dices si se ve unas diapositivas que quiero mostrar. ¿Se ven las diapositivas? Sí. Ok, Sí. ¿Y también me ven a mí? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, hablemos sobre el tema de cuándo se puede suspender, qué es lo de las licencias, qué es lo de las vacaciones y todo eso, y vamos viendo cómo el ministerio nos está contando las verdades a medias, no falsedades, sino verdades a medias. Resulta que no se podía suspender, etcétera, etcétera. Aclaremos algo, y es que una cosa es lo legal y otra cosa es una cosa es cumplir la ley o lo que dice la ley, eso es lo legal, y otra cosa es lo políticamente correcto, que son dos cosas distintas. Lo político, y obviamente a un ministro de Trabajo en cualquier país del mundo le queda muy mal contarnos la alternativa FGH. O sea, nos están contando la primera parte de las opciones que tienen los empresarios, pero al ministro le queda muy mal políticamente hablar de la suspensión, de las licencias, de la terminación de contratos, de los despidos, por un tema político, por obvias razones, pues es el ministro de Trabajo. Pero nosotros aquí no debemos hablar de lo bueno, de lo justo o lo injusto, tenemos que hablar de lo legal, y sobre eso es que voy a explicar. Entonces resulta que, si ustedes ven en la diapositiva, yo he citado el artículo 51 del Código Laboral y hago referencia a dos numerales, al primero y al tercero, para hacer esa distinción. Resulta que en el primero nos dice se podrá suspender el contrato por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. Y una segunda razón, que es el numeral tercero, que dice por suspensión de actividades o clausura temporal del establecimiento, la empresa o el negocio, o en todo o en parte, hasta por 120 días, por razones técnicas o económicas u otras independientes a la voluntad del empleador, mediante autorización previa. Entonces miren que son distintas. El numeral primero me habla de caso fortuito o fuerza mayor y el numeral tercero me habla de razones técnicas, económicas, etcétera, por previa autorización del Ministerio del Trabajo. Entonces lo primero que tenemos que partir es por diferenciar estas dos cosas. Resulta que el Ministerio, y es la primera vez que le pasa a Colombia y al mundo entero, un tema de una pandemia a esta magnitud. Obviamente que ya habíamos tenido pandemias, la peste negra en 1500, en 1600, las 7 plagas de Egipto, por allá de Matusalén. O sea, no es la primera vez que tenemos pandemias en el mundo, pero obviamente que no era un mundo globalizado como lo tenemos hoy, ¿correcto? Entonces, resulta que es la primera vez que se nos presenta una situación como estas en el mundo, y en el caso colombiano, hablemos de Colombia nada más, el gobierno o el Ministerio del Trabajo hace 15 días estaban absolutamente, y con todo respeto y cariño lo digo, despelotados. No tenían ni idea la diferencia entre la causal primera y la causal tercera de suspensión del artículo 51. Y se dedicaron a hacer boletines de prensa, ruedas de prensa, a sacar unas circulares que no se podía, que sí se podía. Algunas empresas les mandaron una carta pidiendo 50 requisitos. Tuve la oportunidad de ver un comunicado de un inspector de trabajo donde pedía estados financieros de los últimos 2 años. Estaban totalmente confundidos en el ministerio. Pero resulta que nosotros no estamos frente a la causal tercera, sino que estamos frente a la primera causal de suspensión del contrato de trabajo, que es el caso fortuito o fuerza mayor. Entonces resulta que, si vemos las diapositivas, miren ¿por qué estamos en caso fortuito o fuerza mayor? Primero, decreto 385 de 2020, de
del 12 de marzo, si falla la memoria, declara el Ministerio de Salud la emergencia sanitaria por coronavirus a nivel mundial. Y dice que va hasta el 30 de mayo la emergencia sanitaria. Acto seguido, el 25 de marzo, el gobierno nacional, mediante el decreto 457, el presidente de la República declara un estado de conmoción interior bajo las causales de conmoción por un estado, lo que antes llamábamos, antes del 91 llamábamos los estados de excepción, por temas sociales, económicos, ambientales, de salud. Entonces, mediante el 457, el presidente de la República dice, decreto el aislamiento obligatorio, el aislamiento social obligatorio hasta el 13 de marzo. Y solamente puede estar en la calle, pueden andar en la calle las 34 excepciones que estableció. Que esas 34 obviamente no las puede resumir en temas de salud, en temas de abastecimientos alimentarios, en temas de servicios públicos. Básicamente uno puede decir, todo se circunscribe a esas tres cosas. No dejarnos morir, ni de enfermedad, ni de hambre, ni de servicios públicos. Todo gira en torno a las 34 excepciones básicamente. Entonces resulta que algunos empezaron a decir, yo por ahí también he escuchado muchos videos, muchos conferencistas y demás, que sí, que no, etc. Resulta que la Corte Suprema de Justicia, sala laboral, o sea, y aquí yo quiero hacer mención, no es coral, es que este es el punto de vista del abogado, no. La Corte Suprema, hace 2 años, doctor Zuluaga, miren que yo cito 2 sentencias, pero la última es la sentencia SL 4849 del 2018, la misma Corte, bajo radicado 67439, dice así, lo que debe ser entendido armónicamente respecto de lo dicho por el artículo primero de la Ley 95 de 1890. Óigase bien, la Corte Suprema en el año 2018 cita una ley vigente, óigase bien, de 1890, o sea, de hace 130 años, óigase bien, de hace 130 años, donde dice, abro comillas, dice la norma y lo cita la Corte, lo que debe ser entendido armónicamente respecto a lo dicho por el artículo primero de la Ley 95 de 1890, que establece a su turno que, abro comillas, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir. El imprevisto que no es posible resistir. ¿Cómo? Óigase bien, la palabra como significa ejemplo. Cuando usted vea en una ley, la palabra como, si la pueden sustituir por la palabra por ejemplo. Entonces, como, y dice la ley, un naufragio, un terremoto, un apresamiento por parte del enemigo, y viene la cuarta, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Y la misma Corte en esta sentencia diferencia, da 2 ejemplos de este último caso de caso fortuito, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Entonces, quiero hacer 2 ejemplos. ¿Cuándo no es y cuándo sí es caso fortuito? Cuando por autoridad del funcionario yo no puedo ejercer mi actividad mercantil. Entonces, en el primer caso, ejemplo, yo soy una clínica estética, hacen cirugía plástica, y resulta que llega a la Secretaría de Salud e encuentra que no cumplo con requisitos de habilitación, encuentra que no tengo lavamanos, que no tengo medidas de asepsia, que no tengo medidas sanitarias. Entonces, en ese caso, la Secretaría me cierra mi establecimiento, ¿correcto? O como cuando la DIAN llega a mi empresa e encuentra que estoy evadiendo y me cierra por 4 días, por 8 días mi establecimiento de comercio. Allí la autoridad me está cerrando mi negocio, pero es por culpa mía. Es por culpa mía. Entonces, ahí no estamos frente a un caso fortuito o fuerza mayor. Y en ese caso, yo tendría que seguir pagando salarios a mis trabajadores mientras se hace la apertura del establecimiento. Ahí podríamos estar frente a la causal o a lo que establece el artículo 140 del Código Laboral, que es pagar salarios sin servicio. Fíjate bien, porque se cerró fue por culpa mía. Y otra cosa muy distinta, dice la Corte Suprema, es cuando yo no tengo la culpa de nada, simplemente el acto de la autoridad ejercido por un funcionario público hace que mi negocio cierre.
y es en el que estamos en estos momentos. Fue el presidente de la República, con base en el decreto de la emergencia sanitaria, quien decretó un estado de conmoción interior y ordenó el aislamiento social obligatorio. Fíjese bien, entonces automáticamente se configura el caso fortuito o fuerza mayor que describe el artículo primero de la ley 95 de 1890, lo que conlleva entonces a que los empleadores están en el derecho a suspender, fíjese bien, los contratos de trabajo bajo la causal primera del artículo 51 del Código Laboral. Ahora, aprovecho y hago mención. Es que el ministerio anda diciendo que no se pueden suspender. Falso. Aquí quiero hacer mención entonces a la circular 21 que ustedes ven en pantalla, tan sonada, la famosa circular 21 del 17 de marzo. ¿Qué es? Ahí es donde viene la famosa verdades a medias. El ministerio, obviamente el gobierno sabe que se nos viene una falta de dinero en la calle. Eso va a generar caos, desorden, robos, atracos, azonadas. Va a pasar muchas cosas. Preparémonos para eso posiblemente. Ojalá no yo sea muy fatalista. Ojalá me esté equivocando. Entonces, presumiendo eso, que todo lo que va a pasar, el gobierno, el ministerio en su circular 21 nos cuenta una verdad a medias. Nos dice, señores empresarios, hagan teletrabajo, hagan trabajo en casa, hagan jornadas flexibles, jornadas laborales flexibles, hagan vacaciones anuales, anticipadas, colectivas, permisos remunerados, oígase bien, salarios sin servicio, y punto. Y ahí termina la circular. Eso es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque están omitiendo decirle al empresario que tiene también el derecho a que si su actividad mercantil no se está ejecutando con ocasión al aislamiento social obligatorio, yo estoy dentro de una causal de fuerza mayor por autoridad competente que me ordenó quedarme en mi casa y cerrar mi negocio. Entonces yo puedo suspender contratos. Ah, eso es dolorosísimo porque significa que los trabajadores se van a quedar sin salario. Sí, es durísimo. Nadie lo está diciendo que no. Es durísimo para la economía y para muchas familias, pero la verdad tenemos que contarla completa. Entonces, para eso yo no necesito un permiso, oígase bien, para suspender bajo la causa fortuita o la fuerza mayor. Y aquí me devuelvo, no sé si ustedes alcanzan a ver en la parte final, dos memorandos. ¿Los logran ver, Carolina? ¿O está muy pequeño el número? Está bien. No, está bien. ¿Se alcanzan a ver? Sí. Listo. Resulta que estos dos memorandos, en el primer memorando del 19 de marzo, que es un memorando interno, dígase bien, sino que en las redes sociales todo se filtra, es un memorando de la Coordinación Jurídica de Asuntos Internos del Ministerio del Trabajo a un inspector de Manizales, sección Caldas, donde establecen todo lo que ya se puede hacer, vacaciones, licencias remuneradas, teletrabajo, y luego empieza a explicar en este concepto el ministerio lo que es el caso fortuito o fuerza mayor conforme a las sentencias de la Corte Suprema que yo cité en pantalla. Entonces, el mismo ministerio ya en esta circular 19, en este memorando del 19 de marzo, ya está, le tocó, fíjese bien, le tocó empezar a reconocer que existe una causal de suspensión de contratos, como es el caso fortuito o fuerza mayor. Ahora, 8 días después, el 27 de marzo, mediante un segundo memorando, que es el último que estoy citando en pantalla, internamente dejan sin efecto el anterior, pero lo que hacen es sustituirlo por un memorando un poco más corto, pero al final, ¿saben qué dicen? Doctor Zuluaga, el Ministerio del Trabajo le termina diciendo a su inspector de Manizales, le termina diciendo, nosotros no tenemos, fíjate bien, el Ministerio no tiene competencia en la declaratoria, o no podemos declarar caso fortuito o fuerza mayor, porque esto es un asunto de jueces laborales. ¿Eso qué significa entonces? Significa que si yo tengo una ferretería, si tengo una pastelería, si tengo una fábrica de zapatos, si tengo un centro comercial y no lo puedo abrir por la situación que está pasando, yo puedo suspender y yo no tengo que pedir permiso al ministerio. Yo notifico al trabajador de la suspensión y obviamente tengo unas consecuencias según el artículo 53. Y es que solamente debo seguir pagando seguridad social durante el tiempo de la suspensión, ¿correcto? Eso establece el 53 del Código Laboral. Y
no necesito que el ministerio me lo autorice previamente. ¿Ven? Porque es la causal primera, no la tercera del artículo 51. Y ya el ministerio lo reconoció, que no necesitamos un permiso previo para suspender contratos. Ahora, yo peco por exceso y simplemente estoy recomendándole a los empresarios que manden una carta muy sencilla al Ministerio del Trabajo, no pidiendo permiso, sino simplemente informando que he suspendido contratos y que voy a cumplir con la ley. ¿Y qué es cumplir con la ley? Que voy a seguirles pagando seguridad social en salud y pensión durante el tiempo que dure la suspensión respectiva. ¿Hasta ahí va quedando claro el tema? Sí, claro. Ahora, en esa circular 21, el ministerio, bueno, un boletín de prensa, dice, el ministerio no ha autorizado suspensiones ni licencias no remuneradas o despidos masivos. Ojo, vuelvo y repito, el ministerio bajo la causal primera del artículo 51 no debe autorizar suspensiones porque no tiene competencia para eso. El trabajador, oígase bien, el trabajador que crea que yo le suspendí irregularmente su contrato y crea que tenga derecho al pago de salarios o que crea que yo no le pagué seguridad social durante el tiempo de la suspensión, que vaya y lo discuta ante un juez. Le toca a él presentar una demanda y que sea el juez el que determine si yo actué conforme o no conforme a la ley y a la jurisprudencia que acabo de mencionar de la Corte Suprema de Justicia. Aquí no tiene competencia para autorizar o no la suspensión de contratos el Ministerio del Trabajo. ¿Correcto? Entonces, no es que el ministerio autorice o no autorice, ya queda claro ese tema. Ahora, también se generó un ruido, que es que la circular 022 del 19 de marzo, que el ministerio estaba diciendo que no se podía suspender o no se podía despedir. Falso. En la circular 022, el ministerio simplemente dice, esa circular se llamó fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales durante la emergencia sanitaria. ¿Qué significa eso? Simplemente el ministerio acaba de decir en la circular 22 que va a vigilar a las empresas para que hagan las cosas bien. Punto. ¿Qué significa hacer las cosas bien? No significa que yo no pueda suspender, no significa que yo no pueda hacer licencias no remuneradas, no significa que llegado el caso yo no pueda despedir. No, yo todo lo puedo hacer. Simplemente que la norma me establece unas consecuencias. Ejemplo, si yo suspendo, ¿cuál es la consecuencia? Seguir pagando seguridad social en salud y pensión. Y cuando pase todo este tema, llamar a los trabajadores para que se reintegren a más tardar dentro de los 3 días siguientes, en las mismas condiciones que venían trabajando. Esa es la consecuencia, eso es lo que el ministerio puede vigilar. Si yo llego a despedir a una persona, pues, ¿qué obligación tengo? Indemnizarla, nada más, ¿correcto? Entonces, conforme a la circular 022, el ministerio expidió la resolución 803 ese mismo día, 19 de marzo, y en esta resolución 803 el ministerio simplemente dice, solamente dice que ejercerá un poder preferente sobre todas las solicitudes que lleguen al Ministerio del Trabajo, llámese de empresas o quejas de trabajadores, todo lo que llegue a las distintas direcciones territoriales, o sea, todas las cartas y quejas que lleguen a la inspección de Cali, a la inspección de Bogotá, al inspector de Medellín, al inspector de Bucaramanga, al de Titiribí, en fin, todos los documentos referentes durante este periodo de cuarentena que lleguen respecto a despidos o suspensiones, no las van a resolver los inspectores de cada ciudad, sino que serán concentradas en Bogotá en la unidad de investigaciones especiales. Esto es lo único que dice la resolución 803. ¿Sí ven? Simplemente que va a ejercer un poder preferente de control, no que está prohibido ni la suspensión, ni la licencia, ni los despidos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, entonces, para concluir en este punto, si ustedes ven la circular 21, la circular 22, la resolución 803, los memorandos que antes cité, yo puedo como empresa acogerme al artículo 51, numeral primero, para suspender contratos de trabajo. ¿Está claro? Ahora, también se generó un ruido esta semana, doctor Zuluaga. Yo he recibido 100 llamadas en un día, porque el lunes el gobierno publicó, hace 2 días, publicó la circular 027. Óigase bien,
circular 27 del pasado 29 de marzo, donde dice que no se puede pedir al trabajador licencias no remuneradas coaccionando. Aquí aquí simplemente es llover sobre mojado. ¿En qué sentido? Muchos trabajadores, o mejor, muchas empresas, la semana pasada, con todo lo que estaba pasando, muchos trabajadores y empresarios se reunieron, hablaron, y algunas empresas, lo digo porque me tocó verlo, muchas empresas hablaron con sus trabajadores, les explicaron la situación y los trabajadores, muchos, accedieron a solicitar de manera voluntaria la licencia no remunerada. Eso es totalmente legal. Lo que la circular 027 que se ve esta semana está diciendo es que yo no puedo amenazar al trabajador para que me la firme, la licencia no remunerada. Obvio, ¿y por qué digo que voy a llover por sobre mojado? Porque sobra decir que a mí no me pueden obligar a firmar un papel, ¿correcto? Ahora, ¿y por qué yo insisto que esa circular es innecesaria? Porque si mi trabajador no me firma o no me solicita una licencia no remunerada, igual yo puedo como empresa unilateralmente notificarle de la suspensión del contrato conforme a la causal primera del artículo 51. ¿Están viendo? Entonces, así el trabajador no me pida nada o no quiera firmar una suspensión de mutuo acuerdo, yo le puedo imponer la suspensión. ¿Está claro hasta allí? Ahora, otra verdad a medias, doctor Zuluaga. Y yo por ahí creo que hay unas personas que van a hacer preguntas, entonces ya, permítame, aquí termine esta idea. Resulta que una de las alternativas que el ministerio está planteando es las vacaciones anticipadas. Fíjense bien, vacaciones anticipadas. Resulta que las vacaciones anticipadas no existen, doctor Zuluaga, en el Código Laboral. Todo lo que tiene que ver con vacaciones están del artículo 186 al 192, Carolina. Del 186 al 192. Y en ninguna parte existen las vacaciones anticipadas. O sea, el Código Laboral habla de que por tiempo laborado, por cada año laborado tendrá derecho a 15 días hábiles remunerados. La única manera que a mí me paguen vacaciones antes del año es que mi contrato termine. Si mi contrato termina a los 6 meses, a los 5 meses, el día que termine, a mí me tienen que pagar proporcional vacaciones al tiempo laborado. Eso sí, pero no existen las vacaciones anticipadas. Óigase bien, de rango legal. Las vacaciones anticipadas es una potestad que tienen los empleadores. Fíjese bien, no es obligatorio, es una potestad. Por eso el ministerio, en sus circulares, por eso no son leyes, ni son decretos, son circulares, y circulares son simplemente recomendaciones. Están recomendando a las empresas que tengan capacidad económica, y cada empresa analizará su situación jurídica y económica, que tengan la potestad de pagar vacaciones anticipadas. Pero es potestativo, fíjense bien, de las empresas. No están obligadas a dar vacaciones anticipadas. ¿Por qué? Resulta que fue la Corte Suprema de Justicia, sala laboral, que hace unos años desarrolló la explicación de qué son las vacaciones anticipadas y cuáles son las consecuencias. Resulta, doctor Zuluaga, que yo hago vacaciones anticipadas hoy y tengo un trabajador que apenas lleva 6 meses en la empresa o 5 meses en la empresa. Si él se va 15 días hábiles, pues obviamente ya se las anticipé. Cuando él cumpla un año, pues obviamente ya no le vuelvo a pagar porque se las anticipé. Pero ¿cuál es el riesgo de las vacaciones anticipadas? Por eso insisto que el ministerio nos cuenta las verdades a medias. Y es que el trabajador que no cumpla el tiempo, o sea, que no cumpla el año, la Corte Suprema estableció que no se le puede exigir ni que se quede el año, ni le puedo descontar, oígase bien, el tiempo que le pagué de más de vacaciones anticipadas. Entonces, el empresario, por eso insisto, es una potestad y tiene que analizar financieramente si está en disposición de hacerlo y con qué trabajadores. Porque por cada mes que yo anticipe de vacaciones, la empresa está colocando en riesgo 1.25 días de salario. Cada mes representa 1.25 días de salario. Entonces, si yo saco a un trabajador
ejemplo, con 10 meses a vacaciones y le pago sus 15 días hábiles y él no regresa, fíjese bien, y no regresa, yo le pagué vacaciones por 2 meses de más. Quiere decir que la empresa va a sacrificar 2.5 días de salario que no se los puede descontar, ¿correcto? Yo puedo descontar de la liquidación los pagos en exceso de salarios, de primas y cesantías, pero no puedo descontar vacaciones anticipadas. Por eso es un riesgo que la empresa debe de tomar. ¿Y con qué trabajadores lo va a hacer? Pero el ministerio esa parte no nos la ha dicho, ¿correcto? Listo, doctor. Gracias. No sé, por aquí hay preguntas en el chat. Por acá han levantado la manito. Vamos a ver. Preguntas en este chat. Dice, ¿con cuánto tiempo de anticipación debo o puedo notificar a los empleados que se les va a suspender el contrato de trabajo? Esa es una. Por acá tengo otra que dice, ¿qué pasa si yo tengo un trabajador en periodo de prueba? No me gusta, no quiero continuar con él porque no es eficiente en su periodo de prueba. ¿Le puedo cancelar el contrato aunque estemos en esta crisis de coronavirus? Tenemos esas dos por ahora. Bueno, primero contestemos la que tú planteas de el tiempo para avisar. Ajá. ¿Correcto? Déjame dividir esta pregunta en tiempo previo para vacaciones y tiempo previo para notificar suspensiones. Son dos cosas distintas. Resulta que cuando hablamos de notificación de vacaciones, la ley, fíjese bien, la ley, código laboral, el código laboral dice que yo debo avisar al trabajador con 15 días de antelación. Eso dice el código. ¿Estamos? Dice, se debe anticipar con 15 días de antelación. Obviamente que si hoy, yo 1 de abril, le digo a mi trabajador que en 15 días sale a vacaciones, o sea que él va a tener que trabajar hasta el 15 de abril. Mejor dicho, todos nos vamos a contagiar. Y lo que estamos buscando es evitar la diseminación de la infección del coronavirus. Entonces, de manera excepcional, el gobierno mediante decreto señaló que de manera transitoria, cuando digo transitoria es este año por el efecto del coronavirus, se podrá notificar de las vacaciones, llámese acumuladas o llámese anticipadas, acumuladas que ya tiene el año, acumuladas o anticipadas con una antelación de un día. O sea que yo hoy miércoles le aviso que sus vacaciones arrancan mañana jueves, ¿correcto? Es una excepción que se está haciendo bajo los efectos del decreto de emergencia económica, social y ambiental. Y la segunda pregunta era, permítame que se me perdió, ¿me la repites? No, sí, te la repito porque está acá en el otro lado. Antes de que estuviera la emergencia del coronavirus, tenía un empleado en periodo de prueba. Y resulta que no se desempeña adecuadamente y no lo quiero más. Entonces, ¿habrá algún problema para la empresa en caso de que decida no continuar con el empleado sabiendo que está en un periodo de prueba y segundo periodo de COVID? Ajá. Sí, eso es una muy buena pregunta, Carolina, de despedir en periodo de prueba, pero yo quiero dividir esa pregunta en dos. Ajá. En tiempos de paz y en tiempos de guerra. ¿Okay? O sea, entiéndase de paz cuando todos nos podemos besar y abrazar y en tiempos de que ni piquito a la distancia porque se infecta todo el mundo. ¿Listo? Ay, sí que sí. Resulta que son dos escenarios distintos. Sí. Antes de todo este tema, cuando hablamos del periodo de prueba, artículos 76 y 77 del Código Laboral, la norma dice que es un periodo mediante el cual las partes se analizan mutuamente el trabajo, las condiciones, etc. Y si el uno no satisface al otro, pues lo da por terminado. En el caso del empleador, informa al trabajador que no se cumplieron las expectativas y se da por terminado el contrato y listo, no pasó nada, no tengo que indemnizar y no tengo que dar mayores explicaciones en tiempo de normalidad, ¿correcto? Pero esa tesis que acabo de explicar, que es la que hemos tenido durante los últimos 50 años, en este periodo de tiempo
durante este periodo de tiempo tenemos un tema muy particular. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Tenemos un tema muy particular, y es que si yo saco en periodo de prueba, es muy fácil que un trabajador presente una demanda y diga, venga, señor juez, es que a mí no tuvieron el tiempo de analizar mi trabajo, no pudieron ver mis características, mis virtudes, mi actitud frente al trabajo, entonces se abusó, fíjese bien, se abusó de la cláusula del periodo de prueba, ¿correcto? Entonces, podría eventualmente algún juez, no olvidemos que los jueces laborales, por regla general, deben ser obviamente garantistas. Segundo, que frente a dudas, acordémonos de eso, frente a dudas, el código dice que el juez debe interpretar a favor del trabajador las dudas o los vacíos que la situación genere. Entonces, digamos que sacar a alguien en estos días, puede fácilmente un juez laboral, algunos sí, otros no, podrían decir que se abusó de la cláusula porque yo no tuve el tiempo para determinar si era verdad o era mentiras, que el trabajador no cumplía con las expectativas. Entonces es muy riesgoso. Yo preferiría suspender, para estar un poco más tranquilos, preferiría suspender el contrato y una vez vencido la cuarentena, continúa su tiempo de periodo. Si ya en tiempo de normalidad, o sea, cuando pase la cuarentena, si en ese periodo posterior a la cuarentena él no cumple con las expectativas, se lo termino como habitualmente termino un contrato en periodo de prueba. ¿Okay? O sea, es para minimizar el riesgo, ¿ok? De una demanda laboral y una posibilidad de perderla. Como pues se puede ganar, se puede perder. Por acá tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si un trabajador durante esta cuarentena obligatoria necesita una incapacidad por alguna situación, por una gripa o por cualquier otra cosa? Se enfermó y necesita incapacitarse, pero no quiere ir a la EPS, pues por esta emergencia de salud, pues prefiere no arriesgarse y no ir. ¿Qué debe hacer el empleador? O sea, él no va a presentar la incapacidad porque no va a la EPS, porque no se quiere arriesgar, pero igual no puede teletrabajar, por ejemplo. Pero, claro, ¿tú me estás hablando de un trabajador que está en suspensión o que está trabajando? Está trabajando. Un trabajador que está trabajando normal. Está laborando, o sea que debe estar seguramente laborando en algunas de las actividades, con excepción de las 34 que señala el decreto 457. Presumo que estamos hablando de trabajador. Pensemos, por ejemplo, uno que esté teletrabajando, podría ser. Eso te lo respondo como cuando una vez una novia un día me dijo, amor, estoy medio embarazada. Entonces yo le contesté, hágase embarazar completa. Ajá. O sea, hay trabajadores, y aquí yo sí quiero ser un poco patronalista en la respuesta que voy a dar. O sea, hay trabajadores que me llegan con la cara blanca, pálida, los labios morados, los ojos ojerosos, hundidos, y me dicen, estoy enfermo. Pues yo le creo. ¿Se entiende? Porque hay situaciones donde uno sabe que es real. Pero por regla general, Carolina, toda incapacidad o toda ausencia laboral debe estar debidamente justificada. Y ese debidamente justificada está en un soporte que entrega el médico de la EPS, no el farmacéutico de la esquina, no el señor de la droguería de la esquina, sino un médico. Llámese médico de la EPS o del plan B, un médico particular que tenga, obviamente cuando digo médico, entiéndase que tiene licencia médica, si no, no podría expedir incapacidades. Entonces ya es un tema de el empleador si decide aceptar o no aceptar esa ausencia injustificada. De lo contrario, estamos frente a un incumplimiento laboral y el hecho de que estemos en cuarentena no significa que ese señor que está haciendo teletrabajo pueda incumplir con sus obligaciones. Hacemos una videoconferencia, una diligencia de descargos por videoconferencia y se le despide si no presenta una justificación satisfactoria para el empleador de su ausencia laboral. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Carolina, hay unos 4 chats. Una de Beatriz Flores, una de Gina Trujillo, una de Claudia y otra de Alfredo Ponce. Si quieres, ¿los estás viendo? Sí, ya empecé aquí a verlo, sí, señor. Beatriz Flores, Gina Trujillo, Claudia. Claudia dice, hay un trabajador que dice que en su lugar de vivienda no hay transporte y que al entrar de vacaciones no tiene cómo llegar y solicita a la empresa transporte. ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Me la repites, Carolina, por favor? Claro, dice, hay un trabajador que dice que en su lugar de vivienda no hay transporte y que al entrar de vacaciones no tiene cómo llegar.
me imagino que a su puesto de trabajo, y solicita a la empresa transporte. ¿Cómo se debe manejar esta situación, ya que se le flexibilizó el horario para que tenga el tiempo de llegar, pero sigue insistiendo en que no tiene transporte? Bueno, entonces, mire que aquí podemos hablar de hipótesis. Primera hipótesis, cuando se acaba el periodo de vacaciones, esta persona labora en una de las actividades que tienen que seguir prestando servicios. Presumamos que sí, porque de lo contrario, si estamos hablando de una zapatería, de un almacén, de un centro comercial, él no debería regresar a laborar después de su periodo de vacaciones. Y es allí donde vamos a hablar de las alternativas que son las licencias o suspensiones de contrato. Pero presumamos que el trabajador sí tiene para hacer cosas después de sus vacaciones, bien sea, sector salud, sector suministro de alimentos, en fin. En ese caso, uno, en todos los municipios hasta ahora hay servicios de transporte público. Por eso yo tengo la obligación de pagar el auxilio obligatorio de transporte a los que ganen hasta 2 salarios mínimos. Entonces, decir que no hay transporte está reducido, eso es otra cosa. Hay una reducción de movilización, obviamente, ya no hay 2000 Transmilenios, no hay todas las rutas de buses, pero sí hay unas cuantas rutas con menor frecuencia. Entonces, las empresas sí tienen que entender eso y deben flexibilizar esa llegada puntual. Ya el trabajador no va a poder llegar a las 8 en punto, seguramente va a llegar a las 8:20, a las 8:30, porque hay una movilidad reducida. No eliminada, sino reducida. Pero servicio de transporte público en la mayoría de las ciudades hay. Ahora, habrá situaciones excepcionales, de pronto en algún municipio de Colombia, de pronto en algún municipio que no hay transporte público. En ese caso, le corresponderá a la empresa buscar las alternativas correspondientes. Esa alternativa significará contratar un transporte, un taxi para que haga el recorrido y recoja a los trabajadores, un bus de la empresa, un bus de servicio empresarial para que recoja a todos los trabajadores, o en últimas, comprarles moto, prestarles moto, regalarles bicicleta, pero entonces ya, si es verdad que hay cero movilidad de transporte público, en ese caso es la empresa la que tiene que buscar la solución al problema, no el trabajador. ¿Correcto? Listo, gracias. Gina dice, una empresa que viene incumpliendo sus pagos de nómina y seguridad y decide suspender los contratos, ¿puede decirse que es fuerza mayor? Y si suspende los contratos pero no sigue pagando la seguridad social de salud y pensión, ¿qué debe hacer? No. Cuando hablamos de suspender contratos, según el artículo 51, ya lo expliqué, ¿Sí? Las consecuencias durante el periodo de suspensión están reguladas en el artículo 53 del Código Laboral, ¿correcto? Que dicen que durante el periodo de suspensión se mantiene el pago de salud y pensión. Óigase bien, se mantiene el pago de salud y pensión, ¿ok? Lo que se suspende es el servicio por parte del trabajador para la empresa y de la empresa del pago de salarios y de cesantías y vacaciones. Ojo con eso. Pero la seguridad social y salud y pensión se mantiene. Eso es una condición que establece el artículo 53. Y aquí aprovecho, Carolina, para que no se me olvide, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis muy importante. Hace unos años atrás, el Ministerio de Protección Social emitió un concepto equivocado, donde decía que durante las licencias no remuneradas o suspensiones de contrato de trabajo, el aporte a salud y pensión se hacía la parte que le tocaba al empleador, pero decía el concepto decía que la parte del trabajador no se pagaba, o sea, el 4% del salario del trabajador no se pagaba ni de salud ni de pensión. Yo fui el primero que salí por todo el país a decirle al ministerio, usted está equivocado, ministerio. No existe ninguna ley en Colombia que exonere ley. Fíjese bien, no confundir un decreto. No existe ninguna ley que establezca una amnistía o un perdón al 4% del trabajador. El 4% hay que pagarlo, ya ves, en salud o pensión. Entonces, el ministerio por fin entendió esto y mediante el concepto, permítame, vuelvo y les muestro aquí. Permítanme, aquí les muestro este concepto que ustedes están viendo aquí en pantalla. El memorando, perdón, el penúltimo que ven en pantalla. El 08 SI 2020-1203, ¿sí lo ven?
termina en 59.53, es un número bastante largo, del 19 de marzo, aquí lo voy a resaltar. En este concepto, ya el Ministerio entendió que los aportes a seguridad social en salud y pensión siempre serán por los porcentajes que la ley define. ¿Qué quiere decir eso? Que durante el periodo de suspensión, la empresa sigue pagando salud y pensión normal. Y la parte del trabajador, la empresa la va a cubrir. No a regalar, sino a cubrir. La empresa siempre tiene que pagar en la pila el 100% de salud y el 100% de pensión. Cuando digo 100%, entiéndase la parte que le toca normalmente a la empresa y la parte que le toca al trabajador. Y ese dinero, ese 4%, la empresa se le está prestando al trabajador. Ya cuando todo esto se solucione, la empresa a futuros sueldos le va a cobrar la parte que le prestó al trabajador. ¿Está claro? Pues, insisto, la salud y la pensión se tiene que seguir pagando durante el tiempo de suspensión a los porcentajes que habitualmente estamos pagando en salud y pensión, ¿ok? Listo, gracias, doctor. Aquí hay 3 personas que están levantando la mano, entonces les voy a pasar la palabra. Ahí, Señor. Carolina, que hay una muy importante de Beatriz Flores, que a propósito de embarazo, del cual hablaba ahora el doctor Coral. Sí, hay un montón. Buenas tardes. El caso de las mujeres embarazadas en la planta de personal, ¿se puede dar licencia no remunerada o cómo podría manejar esta situación? Ok. La mujer embarazada, ya sabemos que llámese embarazada o no embarazada o medio embarazada. Acuérdense de eso. Nosotros podemos aplicar de acuerdo al trabajo, ya les decía a ustedes, lo que se pueda teletrabajo, lo que se pueda trabajo en casa, lo que se pueda en vacaciones, ir agotando esas alternativas. Pero cuando ya no hay alternativas, un ejemplo, una fábrica de confección de ropa, eso es un elemento suntuario. Entonces, esa empresa con toda seguridad ya hace todas sus instalaciones. Ni puedo mandarle la máquina de coser a su casa para haga teletrabajo. Y presumamos que ya terminó sus vacaciones o no tenga derecho a vacaciones y no se las quiero anticipar. En ese caso, a la embarazada o a la no embarazada, yo podría, como empresa, acordar con ella la suspensión. Podría ella presentarme la licencia no remunerada o podría yo imponerle la suspensión. No tiene nada que ver que esté embarazada. La protección a la embarazada es para dar por terminado su contrato, dígase bien, terminar. Y aquí no lo estamos terminando. Aquí estamos suspendiendo transitoriamente la obligación de la trabajadora de prestarme un servicio y mi suspensión transitoria de pagarle un salario. Pero el contrato sigue vigente y sigue el pago de seguridad social en salud y pensión. O sea que con la trabajadora embarazada aplicamos todas las medidas que he estado comentando como lo hacemos con cualquier trabajador, sano, no sano, enfermo, en embarazo, etc. ¿Ok? Porque estamos suspendiendo, no terminando, que es distinto. Listo, le voy a dar la palabra entonces a Fragaroma Sass, que está aquí solicitando. Fragaroma, tiene la palabra. Por favor, desbloquee su micrófono. Hola. Y si no está todavía, si no está en calzoncillo, si no está todavía en pijama, también puede colocar la cámara si quiere. En calzoncillos. Bueno, no, parece que no está atento o no me está escuchó. conectado. Por acá Sí, tenemos leamos, otras. sí. Leámoslas que tengas a la mano. Bueno, aquí dice William Jiménez que no nos dijo con cuánto tiempo de anticipación le va a notificar al empleado que se le va a suspender el contrato de trabajo. Ok. Ajá. Ok. Bajo la misma, muy bien, sí. ¿Cuánto tiempo debo avisar la suspensión? Bajo la misma analogía de las vacaciones, en un estado de excepción como el que nos encontramos o de conmoción, yo debo avisar la suspensión hoy para que entre a regir a partir de mañana. Yo no puedo decirle a un trabajador, yo no puedo pretender decirle a un trabajador, hoy a las 4 de la tarde, decirle a partir de hoy su contrato ha suspendido. ¿Por qué? Porque ya son las 4, ya el día se causó, ya el salario se causó del día de hoy, hay que pagarle el salario. Entonces yo le estoy notificando que es a partir de mañana que él no debe venir a trabajar.
¿Por qué? Porque estamos frente al caso fortuito o fuerza mayor que ya sucedió, que fue el decreto 457 de la semana pasada. ¿Ok? Ok. Listo. Por acá está María Cosme, levanta la manito. Entonces, María, te doy la palabra. Sí. Hola María, ¿puedes desactivar tu micrófono, por favor? Hola María. María. Aló, aló, aló. Sí, hola Hola, María, te la escuchamos. escuchamos. Aló. Buenas Sigue. tardes, mi pregunta es la Sí. siguiente. ¿Qué pasa con la dotación? O sea, en abril hay que pagar la dotación. Si suspendemos los contratos, esa parte de la dotación se puede dar en bonos de alimentación, porque obviamente la gente pues no va a tener recursos para alimentarse. Entonces, esa es una inquietud. ¿Cómo se pagaría la dotación en esta contingencia? Bueno, Gracias. María, acordemos que cuando hablamos de dotación tenemos que remitirnos al artículo 230 del Código Laboral, que hace referencia a la dotación, y esto es una prestación especial. Esto no es una prestación social, que es muy distinto. En la prestación social, en las prestaciones especiales son herramientas, son herramientas. La dotación es una herramienta, yo no le estoy haciendo un pago. La misma norma prohíbe pagar la dotación en dinero. ¿Por qué? Porque si yo le tengo que dar al trabajador una herramienta, y entonces el mismo código dice que yo debo darle una herramienta de vestido completo, camisa, pantalón y zapatos de labores. Óigase bien, de labores. La pinta que yo le voy a dar no es para el domingo a misa, ni para ir de paseo a cine el domingo, ni para ir de baile el sábado. ¿Listo? Es para labores, dice el artículo 230 y siguientes del Código Laboral. Y me señala que esa dotación, debo dársela cada, mínimo una, obviamente, mínimo, cada 4 meses, o sea, 3 en el año. Y la misma norma establece que hay 3 fechas para eso: 30 de abril, 30 de agosto y 20 de diciembre. Pero esas fechas, María, yo siempre enseño que esas 3 fechas no son una camisa de fuerza. ¿En qué sentido? Esas fechas son para las empresas renuentes, pero hay muchas empresas que no se fijan en la fecha, sino que por imagen institucional, por temas de seguridad industrial, desde el primer día, sin importar cuál sea la fecha del año, están entregando la dotación. ¿Correcto? Ahora, si ahorita, dentro de un mes, el 30 de abril, su empresa, por ejemplo, acostumbra a entregar la dotación el 30 de abril y para ese día no están laborando, la pregunta, María, es: ¿para qué usted le va a hacer llegar a la casa una herramienta? Porque tú estás hablando de unos bonos. No, aquí no se hablan de bonos, hablamos de una herramienta. O sea, o el vestido de labores o en su defecto un bono que solamente puede ser redimido, dígase bien, por vestido o calzado. El bono no es para mercar, el bono no es para pagar el internet, no es para irse a cine. Si yo le llego a dar un bono al trabajador, tiene que ser exclusivamente para ser redimido en almacenes de ropa o de calzado de labores. Entonces, en estos momentos esa pregunta no se responde. Cuando digo no se responde es que si el señor no está laborando, no hay dotación. Cuando ya el señor se presente nuevamente a laborar y tú tienes que darle la dotación porque ya pasó la fecha, en ese momento se la vas a entregar. ¿Ok? Es una herramienta. Listo. Doctor, pregunta, ¿usted va a continuar con el tema o seguimos con las preguntas? Siga con las preguntas, aprovechemos. Listo, entonces por aquí Mario Taborda levantó la mano, le Yo voy a dar... pensaba irme un ratico al cine, pero como no puedo, entonces hagámosle. Bueno, sigamos entonces. Aquí está Mario Taborda, ¿tiene la palabra? Mario, Muy buenas puedes abrir. tardes. Exacto. Buenas tardes, Mario. Gracias. Mi pregunta orienta a ¿por cuánto tiempo se podría llevar a cabo la suspensión del contrato laboral? ¿Hay un límite específico o puede ser durante el periodo que dure la emergencia? Miren que, Mario, es una excelente pregunta. Ay, ¿por qué es una excelente pregunta? Si leemos el numeral primero y el numeral tercero, voy a volver a colocar la diapositiva un momento, permítame. Voy a colocar la diapositiva donde he transcrito el artículo 51. Permítame. ¿Ahí están viendo mi diapositiva? Sí. Listo, permítame aquí. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, sí, cierto. El artículo 51 dice:
Se podrá suspender por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. Punto. No dice nada más. Y luego nos vamos para el numeral tercero y dice por suspensión de actividades por razones técnicas, económicas, hasta de 120 días. ¿Correcto? Mire que son, ya les insistí y cuando empecé la charla a decirle, son dos cosas distintas. ¿Sí ven? Pero en la primera, que es la que nos estamos pegando ahora, la ley no me dice concretamente cuánto tiempo. La ley no me dice cuánto tiempo. O sea que yo podría perfectamente, Mario, aventurarme y decir fácilmente, la ley no lo dice, es ilimitado. Es ilimitado. Sin embargo, hablar de ilimitado es también un riesgo. Entonces, algunos han señalado por analogía, ahí sí se pegan al tiempo que señala el numeral tercero de los 120 días. Ahora, yo quiero agregar, permítame, no sé, permítame aquí un segundo, estoy abriendo el código laboral, quiero mostrarles algo. Permítame. No sé si ustedes, bueno, no, permítame, yo estoy aquí abriendo un artículo y permítame, ya. Si vemos el artículo 61 del Código Laboral, no es una letra pequeñita, entonces lo voy a leer para que ustedes lo tengan de referencia. El artículo 61 en su numeral, en su literal F, repito, 61 Federico, 61F, dice, terminación del contrato, podrá terminar A, B, C, D, F, G, F, suspensión de actividades por parte del empleador por más de 120 días. Entonces, yo recojo, Mario, en esta situación de nueva para el país, yo recojo, me atrevo a recoger una mezcla entre el numeral tercero, mezclo el primero, el numeral tercero del 51 y me voy para el literal F del artículo 61 que me permite terminar contratos después de los 120 días de suspensión. Entonces, me atrevería a decir que el límite de esa suspensión es de 120 días. ¿Y por qué digo que me atrevo a decir? Porque eso es un tema que nunca va a pasar. ¿Sí? Un tema donde la Corte Suprema, algunas demandas que se van a presentar, o algunas no, muchísimas demandas, toneladas de demandas que se van a presentar laborales en los próximos meses que se van a demandar, estos casos, algunos van a llegar a la Corte Suprema de Justicia muy posiblemente dentro de unos 7 años, unos 10 años van a llegar a la Corte Suprema, 10 años, porque para que un proceso sea fallado por la Corte Suprema de Justicia, primero tiene que pasar por un juez laboral de circuito, luego su segunda instancia es ante el Tribunal Sala Laboral del respectivo departamento, y si procede la casación, o sea, es un proceso superior a 120 salarios mínimos, podría pasar a la casación, a la Corte Suprema, que normalmente se están demorando de principio a fin 8 a 10 años. Entonces, por allá dentro de 10 años es cuando la Corte nos va a decir qué postura tiene sobre todo lo que pasó en el 2020 frente al coronavirus y todos estos temas. Entonces, Mauricio, frente a esa incertidumbre, yo prefiero ser un poco más conservador e irme a los límites que me establecen otras normas de suspensión, que son 120 días, a pesar de que el numeral primero no me dice cuánto tiempo es la suspensión. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Listo. Por acá hay una que es muy inclusive para esta situación. Bueno, la leí, la voy a resumir. ¿Qué pasa cuando los trabajadores se van a trabajar a su casa y de la empresa los llaman y cuando llaman no están y se supone que tienen que estar cumpliendo la cuarentena? ¿Qué debe hacer? O sea, están de desobedientes. Carolina, su marido le dice que va para la casa a dormir y usted lo llama al teléfono fijo y no contesta. ¿Qué haría usted? Lo he hecho. Ahí está la respuesta. Ahora, ojo Carolina. Su marido durante cuarentena tiene una excepción y es que puede ir a mercar, puede ir al supermercado. Entonces, démosle el beneficio de la duda. Obviamente, el señor tiene que estar en su casa, llamémoslo. Sin embargo, Carolina, durante los horarios de trabajo, un ejemplo de 8 a 6, el trabajador que está haciendo teletrabajo o trabajo en su casa
no debería ir a mercar porque está en horario de trabajo, ¿correcto? Ok. Puede ser que sea verdad que se haya ido al supermercado, pero lo está haciendo en un horario de trabajo. Por eso es importante que los trabajadores a los que se les haya asignado trabajo en casa o teletrabajo, las empresas tienen todo el derecho a mandar un instructivo de tareas. Señor, usted de su casa tiene que hacer A, B, C, D, F, G. Y a las 12 del día me manda un reporte. Y a las 6 de la tarde me manda un reporte. ¿Correcto? Puede haber un control como se haría si el trabajador estuviera físicamente en la empresa. ¿Correcto? Y obviamente el código laboral no está suspendido. El código laboral y el reglamento de trabajo siguen vigentes. Y en esta cuarentena se pueden dar incluso despidos con justa causa. ¿Ok? Ok, perfecto. Carolina, Señor. tenemos exactamente 45 chats adicionales con preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Ya no tenemos tiempo. Doctor Coral nos dice por aquí, sí, ya los conté, 45 preguntas. ¿A qué horas tenemos que terminar? Y Carolina que evacúe 2, 3, 4, las que más se pueda, si tenemos unos minutos. No, Pero pero en no, teoría tenemos que terminar en... la pregunta es, no, perdón Carolina y doctor Coral. Ajá. La pregunta es, ¿qué podemos hacer con esas preguntas? La gente se acercó a nosotros en este proceso, en este programa que tenemos, y entonces, ¿cómo los dejamos ir sin posibilidades de conocer las inquietudes? Lo que pasa es que, doctor Coral, es que usted es tan claro y tan preciso y tan, es decir, específico en el tema, que todo mundo tiene la pregunta para hacerla y las preguntas todas son válidas, tienen validez. Yo les propongo algo. Diga. Por 2.000 pesos en un baloto. No, mentiras. Creo que ya tenemos que terminar porque creo que sigue ahorita otro conferencista con otro tema. Carolina, casi que al sorteo escoge 2 preguntas. Terminamos con esa 1 o 2 preguntas más, cortas, de respuestas cortas. Y si quieren, programemos para mañana, pasado mañana. Les prometo que voy a estar en mi casa. Más le vale. Y podemos programar, en los próximos días podemos programar otro conversatorio para ampliar temas, ¿cómo? Ya Actualizaciones se encargará de informarles a todos la fecha, la hora, para hacerle publicidad, para resolver preguntas que quedaron faltando, otros temas, y también aprovecho con la venia del doctor Zuluaga, y en los próximos días también vamos a hacer otro consultorio donde vamos a hablar de estos temas laborales y comerciales en el tema societario, qué pasa con las asambleas de accionistas, qué pasa con si se hizo o no se hizo asamblea, qué pasa con el derecho de inspección, y también vamos a hablar qué pasa en la propiedad horizontal, qué pasa con las asambleas virtuales, no virtuales, por medio escrito, las convocatorias, el derecho de inspección en la propiedad horizontal, las cuotas de administración. Entonces, creo que tenemos muchos temas para tomarnos bastantes cafecitos en estas tardes. Bastante, señor. Y Carolina, Señor. es decir, voy a leerle los nombres de cada una de las personas que colocaron en el chat, solamente el nombre, como para que sepan que los vamos a tener en cuenta en una oportunidad muy cercana. Alfredo Ponce, Gina Trujillo, William Jiménez, Fabiola, Franci López, Elisa, Juan Freddy Marín, Yuri Marley, Liliana, Claudia, Huawei 20P20, Luis, Fragaroma Sass, María Cosme, José Loaiza, Lina Hurtado, Elí, Isabel Martínez, Luis, Alejandra Rodríguez, David, José Loaiza de nuevo, Alejandra Rodríguez de nuevo, Amparo, John Alberto Núñez y Luis. Dios mío. Bueno. Listo, mejor dicho, tema para charlar en estas tardes los que te digo. Hágale, por acá Carolina, tengo una corta. persona, señor. Hágale, clic ahí rapidito. Lo que tienen que hacer los que nos están escuchando es decirle a otras personas para que tengamos una próxima audiencia de mucho mayor cantidad,
decirles que y estar en cada una de las sesiones siguientes, porque no sabemos exactamente en qué día vamos a programar o va a estar programado el doctor Alexander Coral. De manera que la idea es que sigan escuchando cada uno de los temas que estamos nosotros exponiendo con la ayuda de los panelistas. Son de alto interés y todos con esa gracia, donosura y manejo tranquilo, sin problemas, nada de acartonamiento, para que todos quedemos satisfechos. De manera que lo que espero de esto es que se haga una sesión, yo diría, especial para responder estas preguntas, y si hay y se pueden abrir la temática, algo adicional podría ser lo que nosotros podemos prometer. Yo veo muchas preguntas, muchas dudas acerca de la suspensión de contratos y las vacaciones anticipadas, bueno, y estas cosas. Por acá hay una persona. ¿Cortamos de una vez? Y de una vez. Listo, de una vez. Entonces, qué pena con todos. Esta conversación estaba muy chévere, doctor Coral, pero se nos fue el tiempo. Entonces, quedamos pendientes para agendar una nueva charla. Sí, señor, tiene la palabra. Y agrego algo, Carolina. Agrego tres cosas. La primera, muy posiblemente hay personas que no entraron a las 3 en punto. Entonces, este video, tengo entendido, va a quedar en la plataforma de la página, va a quedar en la página subida en un par de horas. Carolina ahorita les informa en qué tiempo. Y los que entraron tarde a la charla, véanse en el video, véanse en esta grabación ahorita en diferido, donde expliqué ampliamente lo de la suspensión, si se puede, por qué, el tema de las malas noticias que nos han dado el ministerio, en fin. Cuando la siguiente sesión, pues obviamente vamos a avanzar mucho más, porque ya han visto esa primera parte de lo que hablamos hoy desde las 3 de la tarde. Lo segundo, alguien en días pasados, nosotros hicimos un video, está en la página de Actualícese, que son todas esas opciones, lo subimos hace casi unos 10 días, que son todas las alternativas laborales. Ahorita pues en este tema de cuarentena, alguien me decía, es que usted está a favor del empleador. No, yo no estoy a favor del empresario, yo estoy a favor de la ley, de aplicar lo que dice la ley. Y ojo, si aplicamos la ley, en últimas no se trata de salvar al empresario, se trata de salvar la empresa. Una cosa es el empresario, otra cosa es la empresa. Todos tenemos que hacer un sacrificio económico muy grande, pero si las empresas quiebran, si las empresas fracasan, no va a haber nuevos trabajos, no va a haber fuentes de trabajo. Por eso también tenemos que salvar la empresa como tal. ¿Listo? Es un sacrificio que todos tenemos que hacer. Listo, doctor. Múltiples preguntas, pero por acá hay una que yo creo que vale la pena que la escuche. Bueno, no es un comentario, dice, no voy a decir quién, pero dice, es mi amor platónico y además todas sus publicaciones me han enseñado mucho. Entonces, ahí le dejo el piropo. Bueno, muchas gracias, obviamente, muchas gracias a todos. Y saben que estoy para servir, y en esta época de crisis, con mayor razón, todos tenemos que ayudar. Todos tenemos que ayudar y colocar nuestro granito de arena para sacar al país y sacar las empresas adelante, que son las que van a generar empleo, y vamos a salir adelante. En un par de meses vamos a tener dificultades, pero tenemos que salir adelante como país, unidos, liberales, conservadores, izquierda, derecha. Esto ya no se trata de partidos políticos, se trata de sacar adelante el país, todos en un mismo camino. Sí, señor. Para las personas que están preguntando, estos videos quedan grabados, están grabados en nuestra página de Facebook y también quedan en nuestro canal de YouTube. El canal es Actualícese Video, por favor, es en ese canal en el que queda Actualícese Video. Suscríbanse y denle like, es la manera pues y activen lo de las notificaciones, porque estamos subiendo estos videos, 3, 4 videos por día, entonces para que sepan los temas que estamos tratando. Entonces, bueno, nuevamente y así rapidito, doctor, muchísimas gracias. A todos, gracias por estar en casa. No estamos encerrados, nos estamos salvando. Entonces, nos vemos en, no sé, en 45 minutos con la siguiente charla. La siguiente charla tiene que ver con las medidas financieras que se han tomado en este momento en el país. Doctor, quedamos pendientes para la siguiente charla. De una, quedo muy pendiente. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Adiós, adiós, gracias. Adiós. Chao, chao. El amor platónico.